Bien, mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Un placer saludarles en esta hora. Y debido a que hemos estado saliendo en redes, transmitiendo nuestros mensajes, y queremos darnos a conocer un poco para que los hermanos que están sintonizando nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube pues puedan conocernos un poco, y también aprovechando que la iglesia de Lamar y de Galveston pues van a estar celebrando en este caso pues a la familia pastoral, lo cual quiero aprovechar también este tiempo para darles las gracias por este gesto de aprecio hacia nuestra familia, hacia nuestro ministerio, y gracias les damos de parte de la familia y de mi persona por este día que se va a estar celebrando. Y me gustaría pues también que puedan conocer un poco acerca de mi persona, dónde fuimos formados, de dónde salimos, ya que a veces vemos predicadores, ¿verdad? Y nos preguntamos de dónde salieron de dónde salió este predicador. Y me gustaría pues que ustedes puedan irnos conociendo conforme vamos apareciendo en las redes acerca de nuestra formación. ¿Y qué más? Estoy en el lugar prácticamente donde nací, en la iglesia Nazaret. Acá es donde nosotros nacimos, donde dimos nuestros primeros pasos. Este es el púlpito prácticamente donde fuimos formados como ministros. Y qué más que se encuentra conmigo también mi pastor Fermín García, quien es el responsable, ¿verdad?, de que mi persona ahora empiece tal vez a hacer ruido, a predicar en las redes sociales. Pastor, muchas gracias por el tiempo y por recibirnos en su casa, y que también es nuestra casa porque pues acá es donde nosotros iniciamos todo. Amén. Qué bendición, qué privilegio, amados, es poderles saludar y compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto. El apóstol Pablo escribiendo a una de las cartas, dice: ¿qué más gozo tengo yo saber que mis hijos andan en el camino de la verdad? Yo creo que esa es una de las bendiciones más grandes. Yo creo que esa es la gloria, como decía el apóstol Pablo, la corona de todo nuestro trabajo. En realidad, todo ministro del Evangelio, todo pastor en particular, tiene como objetivo formar a otros, desarrollar en la vida, el carácter, el ministerio, y esa es básicamente una de nuestras funciones primordiales. Y doy gracias a Dios y alabo a Dios por la vida de nuestro hermano Félix Henry Álvarez, que ciertamente aún puedo recordar el día, cómo se vestía, qué ropa traía cuando él se entregó a Cristo, ya hace algunos años atrás. Y ahora me da muchísimo gusto, después de tantos años que han pasado de formación, de pasar por todos los discipulados, de pasar por todas las etapas en la vida de la iglesia y del ministerio, y que ahora ya él esté trabajando en iglesia y que ya también se esté extendiendo hacia otro sector como la isla de Galveston. Así que nos da muchísimo gusto y es un gran privilegio para mí, para toda la congregación, saber que estamos avanzando, saber que vamos en camino hacia el objetivo y hacia los propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Nos da muchísimo gusto y ciertamente este fue uno de los altares o de los púlpitos, aunque pasamos por varios, allá cuando estuvimos rentando en South Houston, y ahora llegamos aquí hace ya algunos años. En NASA. Empezó en la NASA, cuando estábamos originalmente, esta iglesia de Nazaret comenzó en la NASA, justo atrás del Space Center, conocido mundialmente. Entonces, nos da mucho gusto hoy que ha pasado el tiempo y ha perseverado, ha prevalecido, ha tenido pruebas, tentaciones, ha tenido batallas de toda índole, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y ahora estamos gozándonos y alegrándonos por todo el avance y por todo el desarrollo que se está teniendo allá en la zona sur de la ciudad, y también
por ver todos los logros que están teniendo a nivel personal, a nivel familiar, matrimonial y a nivel empresarial. Así que es un honor, es un privilegio y es un momento de mucho gozo y de alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Amén. Bien, hermanos, como ya escucharon al pastor, ¿verdad? Hace varios años que trabajamos con el pastor. Prácticamente me convertí, vamos a decir, vine a los caminos del Señor en el año 2000. Amén. En el año 2000 fuimos alcanzados por el ministerio del pastor, por esta iglesia, allá en los grupos de crecimiento en Texas City por aquellos años. Y prácticamente nacimos, ¿verdad?, en este ministerio y nacimos en esta iglesia y ya hace varios años hasta que pues el ministerio, la iglesia, el pastor nos estableció, ¿verdad?, para que pudiésemos trabajar allá en la zona, en el sur, en el condado de Galveston. Entonces, prácticamente, como les comentaba, este ha sido el escenario, este ha sido la iglesia, este ha sido el ministerio que vamos a decir, nacimos en este lugar, y fue el ministerio que nos formó, que nos dio esa oportunidad para poder trabajar en la iglesia, en la obra del Señor. Aquí fue nuestros inicios, vamos a decir, donde empezamos a trabajar prácticamente. Trabajamos, considero, en todos los departamentos que pueda haber en la iglesia, desde construcción, desde ujier, desde estar allí pendiente para poder ser parte, ¿verdad?, de este movimiento tan hermoso que Dios ha levantado acá en la ciudad de Houston, donde grandes ministros, grandes, vamos a decir, discípulos que el pastor está también levantando y formando para que se puedan también convertir en esos predicadores, ¿verdad? Y que Dios los usa grandemente en las diferentes áreas. Les quiero hablar, pues, lo que admiro del pastor Fermín, ¿verdad? Es de mis luchas internas, que a veces cuando veo, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo con mi persona y me recuerdo de mis temores, de mis luchas internas, que a pesar, pastor, de que quizás no nos veíamos tanto en el ministerio, quizás nuestra manera de pensar o nuestra mentalidad quizás era solo ser parte de la iglesia, pero no tanto funcionando en el ministerio. Y les digo la verdad que yo tenía muchas luchas, muchos temores internos para poder verme de esta manera, ¿verdad?, como ministro del Señor. Pero los pastores García, ¿verdad?, ellos vieron quizás el potencial, aquello que yo no veía en mí, ellos lo pudieron ver y le pudieron dar esa guianza, esa dirección para que nosotros a la postre nos convirtiéramos en esos ministros del Señor, que tantos ministros, ¿verdad?, considero necesitamos hoy en día para que podamos alcanzar y podamos llevar a cabo lo que es la gran comisión. Me acuerdo, pastor, cuando ya fui, ¿verdad?, creciendo, me acuerdo que mi primer meta, me acuerdo, era dirigir en un miércoles. Yo dije, cuando ya veía a los hermanos que dirigían de aquel entonces, ¿no?, y los veía como ellos dirigían en los cultos, dije yo, mi sueño, dije yo, algún día es dirigir en un miércoles. Y me acuerdo cuando ya fui creciendo y el pastor me llamó para ser presidente de los jóvenes, para ser el pastor de jóvenes. Y yo me acuerdo que le dije al pastor, le digo, yo le puedo reunir a los jóvenes, le puedo ayudar para que ellos puedan estar en todos los ayunos, los eventos que se hagan. Solamente le dije al pastor, no me vaya a poner a predicar. Solo vea usted la inseguridad, tal vez el temor, el miedo que había en mi persona, el poder ser parte o estar ministrando la palabra. Y el pastor vio esa capacidad. Y pastor, muchas gracias
por el tiempo, por dirigirme para poder convertirme a la postre, como le digo, en ministro de Cristo. Amén. Yo creo que todos nosotros tenemos un llamado y muchas veces hablábamos de esto y yo recuerdo que en muchas ocasiones hablamos de diversos temas, viajamos mucho juntos a otros países como a Colombia, a todos los Estados Unidos, a El Salvador, a diversas partes, y en cada viaje, mientras estábamos en la recámara o en el hotel o en alguna casa donde nos quedábamos, siempre abordábamos el tema del llamado, del ministerio, y siempre me decía, no, pastor, yo creo que yo soy bueno para trabajar en la iglesia, para colaborar, pero creo que lo mío no es el ministerio para ser un pastor. Pero otra vez, uno comienza a mirar en las personas ciertas virtudes, ciertas características. Por ejemplo, una de las características principales que yo miraba en la vida del pastor Félix es que yo siempre miraba que él era muy puntual. Otra cosa que yo miraba también en él es que era muy responsable. Yo podía irme y decirle, yo no voy a estar, pero quiero que usted esté ahí a tal hora. Podía faltar medio mundo, pero siempre él estaba presente. Entonces, esas son características. Otra cosa que podía mirar en la vida del pastor Félix es que él era muy generoso, muy dadivoso, muy dador. A él le gustaba colaborar. Yo ni siquiera les tenía que decir, mira, tenemos un proyecto y hay que dar. Él decía, pastor, aquí está lo mío. Entonces, esas cosas son las que de alguna manera a uno lo van orientando a ver en ese hombre o en esa persona cierta inclinación al ministerio, aunque no dice yo quiero ser un predicador o yo quiero ser un pastor o un maestro o un evangelista, pero tiene en su corazón ciertas marcas, ciertas virtudes que forman parte en realidad de lo que la Biblia dice. Otra característica que miraba siempre y observaba es que cuando yo le decía algo y tenía que llamarle la atención, él lo recibía, a veces con una sonrisa medio disgustona, pero igual lo recibía, es decir, miraba en él un sentido de sumisión, era sumiso. Yo le decía, no, yo creo que eso no está bien, creo que no es el momento para hacer eso. Aún recuerdo cuando me dijo que quería casarse, que quería hablar con una chica de las jovencitas de la iglesia, de las jóvenes de la iglesia, y yo le dije, pues mira, vamos a orar. Y tienes que entender que esto es una otra cosa, tienes que entender que es una gran responsabilidad y que esto no es como hemos estado acostumbrados en el mundo. Entonces había esa inclinación de querer hacer las cosas correctamente. Otra característica que puedo resaltar en la vida del pastor Félix, aparte de ser sumiso, es que era una persona muy obediente. Yo le daba una orden, yo le decía, mire, hay que hacer esto, vamos a trabajar en esto. Entonces él no replicaba, decía, no, pero ¿por qué? Él decía, no, ¿sabes qué? El pastor dijo y esto fue lo que acordamos y así lo vamos a hacer. Entonces eso a uno le va orientando, le va mostrando qué hay en el corazón de la persona. Porque uno puede darse cuenta que hay gente que llegan a la iglesia o que están en la iglesia y tienen grandes virtudes, grandes talentos y habilidades, pero cuando usted ya los trata de cerca, personalmente, se da cuenta que eso es otra cosa. O otras veces cuando usted está ausente, y esta es otra cosa que yo también veía en él, es que él se interesaba mucho por la vida pastoral, por la vida de mi esposa Esther y mis hijos. Él se interesaba mucho. Y ahora que estaba mencionando, yo meditaba cómo es la vida. Dice la Escritura, hay un pasaje en la Biblia que es muy hermoso, que todos lo conocemos, en la carta a los Efesios, cuando dice en la carta a los Gálatas, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará o segará. Yo recuerdo que quien estaba pendiente de celebrar el día del pastor o el día de la familia pastoral era él, y él decía, no, vamos a establecer una fecha y este es el día cuando lo vamos a celebrar. Y me decía, pastor, tal día vamos a hacer una celebración especial para usted, vamos a tener esto, vamos a hacer lo otro. Entonces me daba cuenta que había un interés,
que no tenía que ver nada con un puesto, nada con una posición o que ser reconocido. No, no, nada de eso, porque todo lo hacía con esa sencillez de corazón. Y esa es otra cosa que puedo resaltar y que también recuerdo, estoy dando como unas pautas así muy rapidito, que también había en su corazón mucha sencillez. Uno le decía algo y él le tomaba, sí, está bien. O uno le daba o le hablaba muy fuerte. Yo recuerdo haberle hablado muy fuerte en muchas ocasiones y sabía que era un hijo de la casa, que no porque yo le llamara la atención él se iba a largar o iba a andar conmigo enojado. Luego estaba otra vez, pastor, ¿y qué otra cosa hay que hacer? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo no tengo duda que hay mucha gente en las iglesias que tienen el llamado a servir al Señor. Pero también entiendo que hay demasiada gente que ha echado a perder su ministerio. Yo creo que estoy hablando de muchas personas que van a ver este video, que están viendo este video, que a veces no esperan el momento. ¿Cuántos años fueron que? 17 años prácticamente. El pastor Félix fue miembro de la iglesia sin faltar días, sin irse para otras congregaciones, sin andar pensando que aquí el pastor me corrigió, me miró mal, me llamó la atención muy fuerte. No, de ninguna manera. Yo podía descansar y eso es una cosa importante. Es una cosa importante para todo. Y quiero resaltar esto porque muchas veces, pastor, he visto a personas que con una tremenda vocación ministerial, pero echan a perder su vida, su ministerio. ¿Por qué? Porque se salen sin la bendición del pastor, de la casa, de la autoridad, sin el del padre. Se salen antes de tiempo, no esperan ser formados, no esperan el momento. Teníamos años, yo recuerdo que siempre le decía, y juntos viajamos a Texas City, a los pueblitos en derredor, buscando un lugar, buscando un edificio, buscando una iglesia. ¿Qué tal si rentamos? ¿O qué tal si hacemos? Pero siempre le decía, yo no quiero hacer contigo lo que hicieron conmigo, que me fueron a dejar ahí. Bueno, si tienes llamado, ahí te vas a defender y si sobrevive, vamos a declarar que tienes un llamado. No, yo pensaba que tenía que haber un plan, tenía que haber un momento oportuno. Y cuando fue el momento, hablamos y todo fue de la manera más natural. Así que yo creo que si sientes un llamado de parte de Dios, espera el momento, espera que tu pastor te bendiga, espera que el pastor te envíe, porque entonces vas a prevalecer. Ya tiene que 3 años ahí, más o menos. 4 años, pero ¿sabes qué? Ya está una iglesia establecida y ya en Galveston abrió otro templo propio, pagado, ya se están haciendo reuniones, ya va el ministerio avanzando. Y eso es todo porque quiero que veas una cosa, y Dios lo ha prosperado económicamente, es un hombre de empresa, es un visionario de empresa, tiene una familia muy hermosa, Dios le ha dado una esposa, y eso hace que todo esto unido, todo por una sola cosa, por esperar el momento de Dios y por admitir y aceptar la disciplina y la formación en una casa y bajo la bendición de un padre espiritual. Y quiero mencionar este pasaje, Pastor Félix, porque es muy oportuno, porque creo que eso es lo que pasó precisamente en la segunda carta a Timoteo. Está este pasaje, cuando dice, tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Fíjense las características, hombres fieles que sean idóneos, que tengan la habilidad, la capacidad no solamente de enseñar, sino de aprender, para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo, de Jesucristo. Ahora, esta parte es importante cuando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la característica y son una de las características que podíamos ver en el pastor Félix. Y ahora pues nos alegramos y nos gozamos porque ahí ustedes están trabajando y sin duda que vamos por mucho más. Amén. Y nos bendice mucho eso. Amén. Bien, como les decía, si hay alguien que me conoce, ¿verdad? Es mi pastor. Prácticamente fueron 17 años que trabajamos juntos. Yo le decía al hermano que veníamos ahora acá a la iglesia de Nazaret que prácticamente cómo funciono, cómo opero en las diferentes ceremonias, ¿verdad? Que se hacen, prácticamente fue de él que yo lo aprendí. Como les decía,
aun cuando tal vez no me veía o no creía tal vez tanto en el llamado, porque mi llamado fue así. No es que yo crecí en una iglesia, en una familia, vamos a decir, que iba a la iglesia cristiana. Mi mundo antes de los 22 años y medio fue totalmente diferente. Pues empezamos desde cero en la iglesia, en el ministerio del pastor García, y prácticamente venimos, ¿verdad?, empezar a iniciar de cero. Y es como él pudo ver esa capacidad, y no es que un profeta vino y me dijo, ¿verdad?, veo un llamado en ti, como hay muchos, ¿verdad?, que esperan a veces esas confirmaciones para poder dedicarse al ministerio. No, prácticamente él vio el llamado, me condujo a ese llamado. Yo a veces no entendía, ¿verdad?, porque él siempre a veces me insistía que él estaba sacando el doctorado, ¿no? El doctorado en la familia, parece. Sí, psicología familiar. Psicología familiar, y él siempre me llevaba, hacía que todos los ajustes necesarios para que yo pudiera ir, y yo no lo entendía en ese entonces. Incluso, pastor, usted me llevaba a lugares donde solo pastores podían entrar. Amén. Y él prácticamente me llevaba, y cuando entrábamos a aquellos lugares habían comentarios de los más ministros que decían, pero esto era solo para senior, solamente es para pastor principal. ¿Por qué vienen otros acá, verdad? Como decimos en el lenguaje popular, de metidos. Sin embargo, el pastor él quería que yo viera lo que es la vida ministerial, la vida pastoral. Y me acuerdo cuando empezamos a trabajar, cuando Dios nos empezó a hablar que teníamos que empezar, ¿verdad?, en el sur de Houston. Había muchas personas que se acercaban y me decían, pero ¿qué otro pastor pueda darte la cobertura o te pueda? Les decía, no, yo no le voy a dar el privilegio a otro pastor, ¿verdad?, que no sea mi pastor, porque él es el que me ha trabajado, el que creyó, y él es quien tiene que dar esa orden, el establecimiento. Y gracias, pastor, porque hasta el día de hoy mantenemos esa amistad y mantenemos esa relación, ¿verdad?, de padre a hijo en el ministerio, en la vida que es en Cristo. Y gracias a lo que él pudo ver, vamos a decir, en mí, que ahora nosotros estamos trabajando y estamos muy, muy motivados, estamos muy contentos dentro del ministerio, dentro de la obra de Cristo, y estamos creyendo que para estos tiempos que estamos trabajando, que hemos sido establecidos, vamos a decir que vamos a hacer la diferencia, y vamos a trabajar con ese corazón puro y sincero para que el nombre de Cristo sea exaltado. Amén. Amén. Me gustaría, para ir tal vez quizás concluyendo esta plática, que conforme estén conociendo el ministerio, ustedes van a estar sabiendo más de nosotros. Cualquier pregunta que puedan tener, pueden hacerla libremente, y nosotros vamos a tratar de contestar o irnos dando a conocer a ustedes, para que ustedes puedan tener esa confianza que hemos sido formados dentro de una iglesia muy hermosa, una iglesia que Dios ha levantado en esta ciudad y que está levantando muchos discípulos para la gloria del Señor. Les quiero hablar pues de la formación. A veces, ¿verdad?, escuchamos a predicadores y tenemos temores. ¿Cuál será la formación teológica? ¿Cuál es la fe? Bueno, la formación es que hemos sido formados acá en la iglesia. Hemos tenido algunos cursos, ¿verdad?, en la universidad, hemos recibido algunas clases en el instituto, pero la formación más, vamos a decir, que más fue efectiva en mi persona fue la formación dentro de la iglesia, bajo la cobertura del pastor Fermín, porque acá todos los miércoles, todos los viernes, todos los sábados trabajando en las células, todos los domingos estábamos escuchando lo que es la palabra del Señor. Y la otra parte que pues también nosotros
trabajábamos, ¿verdad?, en la obra de Dios. Hay mucho terreno que trabajar y nosotros pues poníamos en práctica todo aquello que íbamos aprendiendo, todo aquello que íbamos siendo enseñados, podíamos ponerlo en práctica. Y hay muchas personas que tienen tal vez grandes conocimientos, como mencionaba el pastor, grandes formaciones teológicas, pero a la hora del trabajo pues no quieren trabajar, porque no han sido tal vez enseñados, no han luchado con una célula, que a veces usted sabe lo que se lucha, pero una de las cosas que el pastor me enseñó era a no renunciar, a creer que tal vez en ese momento no mirábamos las familias, no mirábamos el número de personas tal vez que queríamos ver, pero a creer de que Dios en ese grupo de crecimiento, Dios iba a levantar a familias, Dios iba a sanar familias, y seguíamos con ese crecimiento. Y eso es lo que me ha ayudado en la iglesia que estamos levantando allá en Galveston, en La Mark. Eso es lo que me ayuda, a pesar cuando no se ven tal vez los números que quisiéramos, a seguir creyendo, porque fui formado y enseñado de esta manera. Y pues el pastor Fermín, los pastores García, son los que nos han dado esa formación, los que se han encargado de que lo que estamos predicando pues sea la doctrina que hemos recibido y la que hemos sido enseñados. Pastor, si nos puede hablar un poquito también acerca de su iglesia, ¿verdad? De la iglesia Nazaret, para aquellos Amén. que ya pues la conocen y van a estar escuchando de ella. Sí, es una bendición. Yo creo que el origen de algo es importante en todo lo que se hace en la vida. Cuando algo tiene un buen comienzo, alguien dijo, todo lo que bien comienza, termina bien. Y creo que es un principio. Esta iglesia o este ministerio no fue una división, este es un ministerio que comenzó. Hago énfasis de esto porque en ese tiempo, allá por el año 89, cuando yo conocí a Cristo, esta era una iglesia que existía, la iglesia Nazaret, pero no existía, yo creo que en ese tiempo ni siquiera nombre tenía, solo era un pequeño grupo de hermanos, creo que éramos 8 o 9 hermanos que habíamos llegado a Cristo y nos reuníamos. Alguien había rentado un local, tengo entendido que 2 pastores fueron a hacer una campaña a esa zona de la ciudad, a un hotel, y ahí en NASA se quedó ese grupo, ese remanente, y ahí llegué yo, ahí me convertí, ahí conocí al Señor, y de ahí comenzamos. Entonces esta iglesia llega a ser pastoreada y hubieron varios pastores. Yo creo que soy el 3.º o 4.º pastor de la iglesia de Nazaret. El primero se llamaba Carlos, y después llegó el pastor José Vilche, después estuvo el pastor Enrique, y después estuve su servidor. Entonces llegué como pastor a esta iglesia y ahí estamos desde entonces, pero creemos en la palabra del Señor, creemos en las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hemos batallado con eso porque cada día aparecen corrientes ideológicas, aparecen cada situación que uno puede, en el interés de que la iglesia en número crezca, uno en el interés de que haya más finanzas, en tener reconocimiento, muchas veces nos desviamos, somos tentados a dejar la sana palabra, a dejar la doctrina del Señor y inclinarnos a aquello que nos va a producir mayores resultados. Entonces, creo que esto fue algo muy crucial, ha sido algo muy crucial, porque hemos prevalecido a través del tiempo. Ya son 20 años que hemos estado ministrando firmemente, sin dudar, creyendo, pasando todo tipo de situaciones, de necesidades. Y Dios nos ha llevado, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y estamos en ese proceso. Aquí nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, creemos en la doctrina que Jesucristo nació, murió, fue vituperado, fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Creemos en toda la Biblia, no creemos en pasajes de la Biblia, uno de aquí, otro de allá. Nos creemos en todo el mensaje de la Escritura. Creemos en como dicen en inglés, el full gospel, el evangelio completo. Y creemos también creemos que es importante la honestidad, la integridad, la transparencia,
en todo lo que hacemos. Creemos que es importante también el hecho de que nosotros somos líderes espirituales y estamos para servir a la gente y no servirnos de la gente. Esto es una cosa que hemos inculcado muchísimo y lo enseñamos mucho, que todo líder espiritual es un servidor de Cristo primeramente y luego es un servidor del pueblo, a la gente a quien sirve. No nos servimos de la gente, nosotros servimos a las personas, no controlamos la gente, nosotros lideramos, guiamos, pastoreamos a la gente. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, esa es nuestra creencia en esencia, que nosotros vivimos para servir, que nosotros estamos aquí para ayudar, para levantar, para restaurar, para traer una palabra de fe y de esperanza a un mundo herido de muerte. Y ese es el mensaje que por años hemos estado predicando, por más de 30 años. Trabajé como misionero, como evangelista, antes de estar como pastor, y ahora que estamos en este ministerio, pues seguimos haciéndolo con todo nuestro corazón. Dios nos rescató de la misma muerte, Dios nos dio vida cuando ya no teníamos esperanza, y ahora ese mensaje de vida y de esperanza es el que estamos llevando al mundo entero. Así que, mis amados, tenemos mucho gozo y mucha alegría de saber que una de las cosas que es importante, Pastor Félix, es que los ministerios trasciendan a través del tiempo, que no sean como una burbuja. ¿A cuántos hemos conocido y oído que se levantaron como una burbuja, como la espuma, y luego desaparecieron? Creo que nosotros, el tiempo es un testimonio, es un testigo de todo lo que se hace y cómo nosotros poder prevalecer. Así que nos alegramos y nos gozamos verdaderamente. El pastor Félix ha sido una persona íntegra que ha trabajado en el ministerio, que ha trabajado al lado nuestro. Recuerdo cuando hablamos de esto finalmente y le dije, es el momento que te dediques y empieces a hacer la obra en la zona sur de la ciudad. Entonces me dice, pastor, ¿cree que estoy preparado? Le digo, no te darás cuenta si no lo comienzas. Nadie está preparado porque todo depende de nuestro interés, de nuestra entrega y de cuánto nosotros le creemos al Señor. Y si tenemos un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón dispuesto, lo demás lo hace el Señor. Y creo que por ahí vamos y vamos por buen camino. Y creo que Dios nos va a llevar a cosas mayores de las que hasta ahora el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis estimados hermanos, este ha sido un poco, pues, porque queremos, como les decía al inicio, que vayan conociendo el ministerio que Dios nos ha dado y que Dios está levantando en estos tiempos. Y solo quiero darle las gracias a la iglesia, gracias a los líderes que Dios ha puesto a mi alrededor y gracias a aquellas personas que están creyendo en nuestro ministerio. Y quiero darle las gracias pues también a mi familia, a mi esposa, por ese apoyo incondicional. Ella no pudo estar acá con nosotros en este día para poderles saludar también, debido a que tenía otras responsabilidades allá, pero ha sido un apoyo incondicional y cada día estamos muy, muy motivados. Y quiero darle las gracias a los hermanos, familias que nos están siguiendo en las redes, en nuestras páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a ustedes por tomar ese tiempo y poder tal vez ponerle atención a un ministerio pues que apenas empieza a salir, pero queríamos que ustedes pudieran saber un poco de nosotros, que ya tenemos un poco de tiempo trabajando y que lo que estamos haciendo es porque hemos creído de que el Señor es quien nos ha establecido. Quiero darle las gracias a la iglesia de La Mar de Galveston por este día que se va a estar celebrando de la familia pastoral. Amén. Ya que a veces necesitamos, ¿verdad?, estos pequeños gestos de aprecio que nos motivan, que nos indican de que estamos llegando, estamos tocando a los corazones de las personas con el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por último, darle las gracias a los pastores, al pastor García, la pastora Esther, sus hijos también, que no han podido estar acá. Pero como les digo, esto va a ser una de las primeras charlas que vamos a ir teniendo, porque
De igual manera, pues ustedes ya conocen al pastor Fermín. Y gracias pastor por ese tiempo. Gracias por todo. Gracias por darme esa oportunidad, por crecer en su ministerio. Y cuando estábamos quizás tal vez motivados, tener esa palabra, esa motivación para que nosotros pudiésemos seguir adelante. Y estamos muy agradecidos, estamos muy contentos con usted, con su ministerio y creyendo que Dios tiene planes grandes, amén, Amén. Con su vida. Nos alegramos, pues nada, ¿qué puedo decirle? Felicidades, porque lo que mencionaba hace un momento, todo lo que usted siembra lo cosecha. Él hace unos años atrás, estaba encargado de hacer todas las reuniones y celebrar el Día del Pastor. Ahora alguien en su iglesia está ahora tomándose el tiempo para hacer esta celebración y nos alegramos y felicito a la iglesia de La Mark, a todos los líderes, a todos los ancianos, a la pastora Doris y a todos aquellos que están involucrados siendo parte de esto. Tengo entendido que va a ser una linda celebración y esperamos estar ahí con el favor de Dios y vamos a estar ahí para gozarnos. Y nada, felicidades y adelante, pastor, porque cosas mejores el Señor tiene para todos nosotros. Dios les bendiga. Pronto estaremos nuevamente aquí en este contacto pastoral para poder compartir experiencias y vivencias que le van a ser de gran bendición. Dios les bendiga. Amén. Que Dios me les bendiga.